Asterisco asterisco tutulo asterisco asterisco bomba. Kerem y Hande, reconciliación en secreta antes de la gran noticia. Hola, hola, amantes de las novelas turcas, bienvenidos una vez más a su canal favorito. Hoy estamos que explotamos de emoción superíndice 3N porque les traemos un chisme jugosísimo, de esos que nos encantan y que nos dejan con la boca abierta. Su como lo leen en el título, vamos a hablar de Kerem y Hande, la pareja que nos robó superíndice 3 el corazón superíndice 3N, y que parece tener una nueva oportunidad para el amor. No se imaginan la cantidad de información superíndice 3N que hemos recopilado para ustedes, que pu superíndice 3 nanceceu superíndice 3 modos, preparen sus palomitas y sus bebidas favoritas, porque este vídeo va a estar de infarto. Y por supuesto, antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, les invitamos a suscribirse al canal y a activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Recuerden que aquí compartimos las noticias muy frescas y los análisis muy profundos sobre todo lo que amamos de las series turcas. Ahora vamos a empezar. Hoy vamos a desmenuzar todo lo que sabemos sobre esta supuesta reconciliación superíndice 3N secreta entre Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael, nuestros queridos Eda y Serkan de Senu con diéresis al cap, o me robaste el corazón superíndice 3N, como la conocemos en algunos lugares. Ya sabemos que su romance en la pantalla traspasó superíndice 3 la ficción superíndice 3N, dejándonos a todos suspirando y creyendo en los finales felices, al menos por un tiempo. Pero la vida real es diferente a las novelas, y su separación superíndice 3N nos dejó superíndice 3 un sabor agridulce. Sin embargo, en las últimas semanas han surgido rumores que nos hacen pensar que podrá haber una segunda oportunidad para este amor. Y es que aunque no tenemos una confirmación superíndice 3N oficial, las pistas que vamos a analizar son bastante reveladoras. Además, en este vídeo, también copyright N hablaremos de otras parejas que vivieron situaciones similares, de esos amores de telenovela que a veces se trasladan a la realidad, con sus altas y sus bajas. Empecemos por Senu con diéresis al cap. Esta es la serie que lo inició superíndice 3 todo, una comedia romántica que nos enganchó superíndice 3 desde el primer capítulo. La trama gira en torno a Eda YLDZ, interpretada por la talentosísima Hande Erupar Rafael, una joven florista que sueña más menos a convertirse en arquitecta paisajista, y Serkan Bolat, el arrogante y exitoso arquitecto, al que dio vida el irresistible Kerem Bürsin. Su encuentro es, digamos, bastante peculiar, ya que Eda se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan para que con diéresis copyright, él pueda recuperar a su ex. Imaginen el enredo, la tensión superíndice 3N y las chispas que saltaban entre estos dos. La serie tuvo 2 temporadas, convirtió copyright 2 en un fenómeno superíndice 3 meno internacional, y para muchos el romance entre Hande y Kerem, también copyright N se convirtió superíndice 3 en un símbolo de esperanza y amor verdadero. Lo que nos encantó superíndice 3 de esta serie, además de la química innegable entre los protagonistas, fue que tenía un equilibrio perfecto entre comedia y romance. Los personajes secundarios también copyright N jugaron un papel importante en la trama, creando situaciones hilarantes y emotivas a partes iguales. Y bueno, la conexión superíndice 3N entre Hande y Kerem era tan evidente que era imposible no fantasear con que su amor traspasara la pantalla. Y así fue, al menos por un tiempo. La serie es un claro ejemplo de CU superíndice 3 mo una buena historia de amor puede conquistar al público y dejar una huella imborrable en la memoria. Además, el con diéresis copyright cito de Senu con diéresis al cap, abrió superíndice 3 un camino para que otras producciones turcas se hicieran populares en el mundo occidental. Esta serie marcó superíndice 3 un antes y un después copyright S en la industria del entretenimiento y por supuesto, también copyright N en nuestras vidas. Ahora centrémonos en la noticia bomba que tenemos para ustedes. Los rumores sobre la reconciliación superíndice 3N entre Kerem y Hande han cobrado fuerza en las últimas semanas. Hay quienes afirman que los han visto juntos en algunos lugares, aunque no hay fotos que confirmen esta información superíndice 3N. Otros dicen que se han enviado mensajes y que mantienen contacto por telecopyright fono. Además, algunos fans han detectado ciertas indirectas en sus redes sociales, publicaciones en las que parecen hacer alusión superíndice 3N el uno al otro. Por supuesto, como no hay confirmación superíndice 3N oficial, debemos tomar esta información superíndice 3N con cautela, pero la verdad es que la esperanza muere al último y la ilusión superíndice 3N de verlos juntos otra vez es grande.
Y es que no podemos negar que la química entre ellos era impresionante, incluso después copyright, ese de su separatio superíndice 3n. La forma en la que se miraban, la conexión superíndice 3n tan especial que transmituan era algo que no se ve todos los días, a su que es fácil entender por qué copyright tantos fans sueu más menos han con su reconciliación superíndice 3n. Quizú ese su separatio superíndice 3n fue una pausa necesaria para que ambos crecieran individualmente, y ahora listos para darle una segunda oportunidad al amor. No lo sabemos con certeza, pero no podemos negar que hay mucha expectativa alrededor de esta situación superíndice 3n. Mientras tanto, seguiremos atentos a las redes sociales y a cualquier información superíndice 3n que surja para mantenerlos al tanto de todo. Pero para entender mejor este fenómeno superíndice 3 de parejas de telenovelas que llevan su amor a la vida real y las dificultades que pueden enfrentar, vamos a hablar de otras series y parejas que han pasado por situaciones similares. Por ejemplo, tenemos Erkenci Quay, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman. Esta serie también copyright N fue uno con diéresis copyright cito rotundo, con una trama que nos atrapó superíndice 3 desde el inicio. La historia de Sanemi Khan, una joven show más menos adora y un foto superíndice 3 grafo aventurero, también copyright N traspaso superíndice 3 la pantalla y se convirtió superíndice 3 en un romance de la vida real. Demet y Can fueron una pareja muy querida por el público, y su relación superíndice 3n fue seguida con gran interu copyright S. Sin embargo, al igual que otras parejas de telenovelas, su relación superíndice 3n no duró superíndice 3, y finalmente se separaron. A pesar de eso, tanto Demet como Can siguieron con sus carreras, demostrando su talento y profesionalismo. Erkenci Quay es un ejemplo de CEU superíndice 3 la magia de las telenovelas puede crear conexiones especiales entre los actores, pero también copyright N nos recuerda que las relaciones en la vida real son muy complejas de lo que vemos en la pantalla. La serie dejó superíndice 3 un legado importante en el mundo de las telenovelas turcas y para muchos, la relación superíndice 3n entre Demet y Can es un recuerdo grato de esos romances que nos hacen show más menos ar. Otra serie que podemos mencionar es QCYLDZ y Grados LKAIK. Esta comedia romántica protagonizada por Igrados Esmail Demirci y Aslan Guner es un ejemplo de CEU superíndice 3 el amor puede superar todos los obstáculos. En la serie QCYLDZ son dos personas que han estado enamorados desde la infancia, pero la vida los separa. Después copyright S de muchos aún más menos os, se reencuentran y deben enfrentarse a muchos desafíos para estar juntos. Aunque en este caso no hubo romance en la vida real entre los protagonistas, la serie es un claro ejemplo de lo que el público ama de las novelas turcas, historias de amor llenas de emoción superíndice 3n, humor y personajes con los que nos podemos identificar. En QCYLDZ y Grados LKAIK, el amor es el motor principal de la trama, y la química entre los actores hace que la historia sea UNMUDS creíble. La serie también copyright N ha sido uno con diéresis copyright cito en varios pauses, lo que demuestra una vez más es el poder de las telenovelas turcas para conquistar al público de diferentes culturas. Esta serie, aunque no tuvo una historia de amor en la vida real, nos recuerda la importancia de creer en el amor y luchar por con diéresis copyright L, sin importar las dificultades. Regresando a la noticia principal, la reconciliación superíndice 3n de Kerem y Hande, es importante recalcar que todavía no hay nada confirmado. Sin embargo, es innegable que la pareja dejó superíndice 3 una huella muy grande en el público, tanto dentro como fuera de la pantalla. Su química era impresionante y la forma en la que se miraban y se complementaban aqua que todos son más menos su con diéresis, ramos con un amor a su. Quizú esta sea una de las razones por las que la noticia de una posible reconciliación superíndice 3n ha causado tanto revuelo en las redes sociales y en la comunidad de fans. La expectativa es alta y todos esperamos que si esta información superíndice 3n es cierta, puedan retomar su relación superíndice 3n y construir un futuro juntos. Por el momento debemos ser pacientes y esperar a que alguno de los dos confirme o desmienta los rumores. Mientras tanto, podemos seguir disfrutando de sus proyectos individuales y recordar los momentos especiales que nos regalaron como pareja. Y ahora pasemos a Aikman y Grados Ntikam, que aunque no tiene una pareja de la vida real tan comentada como las anteriores, nos presenta una dinámica interesante sobre segundos intentos en el amor. Esta serie es un remake de un K-drama llamado Canning Single Lady. La trama gira alrededor de Esra y Ozan,
una pareja que se divorció superíndice 3, pero que se reencuentra o más menos os despu copyright S. Esra, que trabaja en la empresa de Ozan. Se da cuenta de que u con diéresis copyright L ha cambiado y se ha vuelto mucho mu ese exitoso. A partir de AU comienza una relación superíndice 3N llena de altibajos, celos y mucho humor. Aikmank y grados Ntikam es un ejemplo de CU superíndice 3 mo. Las segundas oportunidades pueden ser tan interesantes como las primeras. A pesar de que los protagonistas empiezan con una relación superíndice 3N conflictiva, la serie explora la idea de que el amor puede crecer a pesar de los errores del pasado. La historia tiene giros inesperados y momentos muy divertidos, lo que la convierte en una opción superíndice 3N entretenida para aquellos que disfrutan de las comedias románticas con un toque diferente. Otro título que merece mención superíndice 3N es By Jane. Esta serie, protagonizada por Can Yaman y Uzge Gurel, nos muestra una historia de amor poco convencional entre Uzgur, un dueu más menos o de un bar que no cree en el amor, y Ezgi, una joven que sueu más menos a con encontrar a su media naranja. Sus diferentes personalidades y puntos de vista sobre el amor hacen que la historia sea muy divertida y entretenida. Aunque en este caso, poco tenemos una historia de amor en la vida real entre los protagonistas, la química entre Can y Uzge es innegable. La serie nos muestra que a pesar de las diferencias, el amor puede surgir cuando menos lo esperamos. By Yale es una opción superíndice 3N ideal para aquellos que disfrutan de las comedias románticas con un toque moderno y con personajes que rompen los estereotipos. La serie dejó superíndice 3 su marca en la televisión superíndice 3N turca y sigue siendo recordada por su frescura y originalidad. Volviendo a Hande y Kerem, es importante resaltar que ambos son profesionales y han demostrado su talento en diferentes proyectos. Hande ha protagonizado varias series y películas, mostrando su versatilidad como actriz. Kerem, por su parte, también copyright N ha participado en diversas producciones y ha demostrado ser un actor con mucho potencial. Independientemente de lo que suceda con su vida personal, ambos tienen un futuro prometedor en el mundo del entretenimiento. Como fans debemos apoyarlos en sus carreras y respetar sus decisiones. La noticia de una posible reconciliación superíndice 3N es algo que nos emociona a muchos, pero debemos recordar que son personas reales, con sentimientos y vidas propias. Y llegamos al final de este vídeo lleno de emoción superíndice 3N y chismecito. Hemos repasado la historia de Senu con diéresis al Capm, la serie que nos enamoró superíndice 3 y que nos hizo creer en el amor verdadero. También copyright N hemos analizado los rumores sobre la posible reconciliación superíndice 3N de Kerem y Hande y exploramos otras series con romances de la pantalla que, aunque no todos terminaron como en las novelas, nos muestran la complejidad de las relaciones en la vida real. Esperamos que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como nosotros al hacerlo. Recuerden que nuestra intención superíndice 3N es mantenerlos informados y entretenidos con todo lo que pasa en el mundo de las series turcas. Queremos agradecerles por su tiempo, por su apoyo y por ser parte de esta gran comunidad de amantes de las novelas turcas. No olviden dejarnos sus comentarios contándonos qué copyright les parece esta posible reconciliación superíndice 3N de Kerem y Hande y CU, les son sus series turcas favoritas. Nos encanta leer sus opiniones y saber qué copyright piensan. Y por supuesto, si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse al canal para que no se pierdan ninguno de nuestros contenidos. Recuerden que AQ siempre encontrar en las noticias Mood S recientes, los análisis Mood S profundos y las mejores recomendaciones de series turcas. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Y ojalá que la superíndice 3 noticia que les demos sea la confirmación superíndice 3N de esta tan esperada reconciliación superíndice 3N. Hasta la superíndice 3 y gracias por todo.